Hace algunos días, al momento que estoy grabando esto, que teníamos que entregarle un trabajo a uno de nuestros clientes. No era una producción en video, no tenía nada demasiado especial, digamos. Para nosotros era un podcast más en el que teníamos que editar, darle vida, ¿no?, a esa grabación, que en sí la entrevista, la grabación había estado bien, había salido todo perfecta, y la edición también estaba a la altura, ¿no? El audio estaba correcto, la imagen estaba impecable, la entrevista, como te digo, había salido bastante bien. Todo genial, tal como ojalá las cosas salieran siempre. Pero fue justo al momento de entregar ese trabajo, al momento de enviar el email confirmando que el trabajo ya estaba, que estaba listo para revisión, junto con el enlace y todo, que al momento de presionar, estaba hasta el correo redactado. Me puse un poco nervioso por tener que realizar esa entrega, ¿no? Y tenía que ver con que las cosas ya no estaban en nuestras manos, ¿no? Nosotros ya habíamos hecho lo mismo de siempre, lo mejor, lo habíamos hecho bien, ellos habían hecho bien su trabajo, nosotros habíamos hecho bien el nuestro, y ahora era el momento de que alguien diera el ok, ¿no? Y tanto el resultado final como el feedback que estábamos a punto de recibir dependía ya no de una persona, ya no de el cliente o de un cliente, podríamos decir, sino de muchas decisiones que se habían tomado incluso antes de grabar el episodio. Por ejemplo, el tipo de sofá sobre el que iban a sentarse, ¿no? El tipo de micrófono, el tipo de luces, la estructura de la entrevista, muchas decisiones que se habían tomado incluso antes de que nosotros tomáramos el control de esa grabación. Y esas decisiones dejaban poco margen al error porque, claro, en este caso se trataba de un cliente de una marca que no se podía dar el lujo de fallar, no se podía dar el lujo de presentar algo, de publicar algo que no estuviera a la altura de las expectativas y de todas esas decisiones que se habían tomado en la previa relacionadas con esa expectativa. Y fue bueno, como te decía, cuando estaba enviando ese email me puse un poco nervioso que me puse a reflexionar sobre este tema, sobre la verdadera relevancia que implica trabajar para alguien más, algo relativamente nuevo para mí, ¿no? Como sabes. Y más aún para una marca como esta que lleva años y años creando contenido e invirtiendo euros y euros en su branding, en sus contenidos, ¿no?, en sus publicaciones, en su comunicación. Y me di cuenta que el verdadero desgaste que conlleva producir contenido para otra persona, para una marca como esta, no tiene nada que ver con lo técnico, con cortar aquí, con cortar allá, por poner un efecto, una letra animada, sino que el verdadero desgaste es mental, y no siempre se habla sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, el podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, video podcast, marca personal y algunas cosas más que iremos descubriendo a lo largo de las diferentes entregas de este podcast. Te hacía una introducción bastante larga, más larga de lo que debería haber sido, en la que te hablaba de el desgaste mental, estructural que genera el trabajar para otra persona y en mi caso personal para alguna marca que nos pide algún cambio, ¿no? Y es lo que te comentaba, la grabación había salido súper bien, pero había cierta tensión interna dentro del cliente. Y no lo digo desde el punto negativo, con una connotación negativa. Todo lo contrario, lo digo porque no habían dejado ningún detalle librado al azar. Y eso, a la hora de ser el responsable del producto final, está genial, porque si a vos te dan todo el producto servido, te dicen desde qué punto tenés que cortar hasta qué punto, ¿no? Cortá de acá hasta acá, ponele este tipo de letras y ponele esta sintonía. Prácticamente lo único que te queda es ejecutar y ningún detalle queda librado al azar o a la creatividad del editor o de nosotros como productora, ¿no? Es decir, si alguien te da el bruto y te dice, bueno, con esto entregame un producto que valga la pena y te pago tanto, por ejemplo, cuando vos lo entregás, hay que ver si lo que vos entregás, lo que vos considerás que es un producto a la altura de sus expectativas, realmente cumple con esas expectativas, ¿no? Entonces, puede haber una diferencia de criterio, puede haber una diferencia de gustos, puede ser que una sintonía que a nosotros nos pareció perfecta, a la otra persona no así. Pero en este caso, cuando tantos detalles, cuando todo estuvo medido al milímetro, prácticamente uno lo único que tiene que hacer es ejecutar, ¿no? Pero claro, todas esas decisiones tomadas por diferentes departamentos o personas, vamos a decir, luego tienen que confluir en que todos
estén conformes con el resultado, ¿no? Y al final, esto siempre pasa, ¿no? Que se cambian decisiones que ya se habían tomado por otras nuevas en el último momento. Y esas decisiones repercuten en el ejecutor, en nosotros, ¿no? Los ejecutores, los que estamos postproduciendo el material. Incluso ajustes constantes que no se van a ver en el resultado final del episodio, pero que sí son importantes para la marca. Por ejemplo, un subtítulo que está de más, una onomatopeya que hay que eliminar de los subtítulos, o una muletilla por ahí que en el resultado final nadie va a apreciar, pero que sí son importantes para la persona que está generando ese contenido, ¿no? Y que uno como ejecutor tiene que ejecutar. Y ahí está bueno, y es muy particular también, es muy diferente a cómo uno trabaja para uno mismo o como uno podría trabajar para un cliente que simplemente esté realizando un video podcast, es decir, o un podcast, incluso un podcast como con los que yo colaboraba anteriormente, ¿no? Que la responsabilidad del error no sea puntualmente el contenido, puede ser una decisión tomada por la marca, que puede tener que ver con la sintonía, que puede tener que ver con la estructura del hook inicial de un episodio, que puede tener que ver con la presencia o no de un producto que el cliente quiera dar a conocer, ¿no? Cosas que por ahí nada tienen que ver con el contenido y que tienen que ver con una decisión que se tomó antes de generar el contenido y que recién resulta visible una vez que el contenido ya está generado, postproducido y a punto de publicar. Y entonces se vuelve atrás, ¿no? Con alguna decisión que se haya tomado y sean los ejecutores quienes tienen que eliminar, que nos ha pasado tal vez un segmento completo de un podcast, ¿no? En proyectos personales, cuando pasa esto, cuando nosotros grabamos un podcast y una vez que está grabado, editado, vemos que hay algo que se podría mejorar, cambiar, eliminar, lo que tenemos es un aprendizaje. El error, cada error que cometemos, ya sea de decisión, ya sea estructural, ya sea de ejecución al momento de la grabación o de la edición, es un aprendizaje. Es un aprendizaje que no sirve para los próximos episodios, ¿no? Es decir, cada episodio que publicamos es un aprendizaje que sumamos a nuestro próximo episodio, para que nuestro próximo episodio suene mejor, se vea mejor, rinda mejor, por decir de alguna manera, ¿no? Para que el resultado final sea mejor. Cada error que cometo hoy con este podcast, el próximo episodio intentaré no cometerlo. No obstante, esto en proyectos personales, cuando se trata de un proyecto de marca, el error tiende a tener un coste de dinero. No solo de tiempo, y ya no se puede medir en aprendizaje, porque el aprendizaje cuesta dinero. La marca está invirtiendo dinero, tiempo, claro, pero el tiempo es dinero, ¿no? Recursos, tiempo en preproducción, tiempo en edición, tiempo en cómo se va a ver, ¿no? Y si la decisión estuvo mal tomada o la ejecución falló, que también puede pasar y nos ha pasado, es un tiempo que a la empresa le va a costar dinero, ¿no? Por lo cual hay dos concepciones completamente diferentes de lo que puede ser este error, este aprendizaje. Por un lado está genial aprenderlo porque es un proceso de mejora continua, y por el otro también es un proceso de mejora continua, pero una mejora continua que sale caro, que hay que pagar, ¿no? Y aquí la exigencia profesional ya no es estética, ya no tiene que ver con cómo va a sonar el podcast, con cómo se va a ver, sino que tiene que ver con responsabilidad de alguna manera. Es decir, a nivel amateur, a nivel independiente, tenemos libertad total para experimentar, para probar, para hacer lo que queremos, incluso para no planificar e ir grabando y ver sobre la marcha cómo van saliendo las cosas, que es genial. Externamente no hay absolutamente ningún riesgo. La audiencia no va a notar si nosotros nos equivocamos, y si lo nota, no hay ningún problema, porque no tenemos ninguna consecuencia grave. Sin embargo, a nivel profesional, por lo general hay muchísima más estructura, justamente para que no cometer este tipo de errores que quedan sujetos a la interpretación. Hay muchísima más coordinación entre departamentos, ya no hay una misma persona que se dedica a generar el contenido, a pensarlo, a estructurarlo, ¿no? Ya hay diferentes piezas que van actuando en cada momento de esta producción, y por supuesto cada una de estas piezas de contenido tiene mayor impacto, por lo cual mayor presión y mayor coste a la hora de tener que corregir o rectificar un error, ¿no? Ese es el tema que tiene el pasar de creador independiente a ser un productor, entre comillas, responsable de una imagen de una marca, ¿no? Que tiene que ver con
asumir este desgaste invisible que no lo notamos, no lo vemos cuando estamos creando nuestro contenido independiente. Lo que no se ve en una producción profesional, todo lo que no se ve, todas esas decisiones que se tomaron, todos esos errores que se corrigieron en una producción profesional de podcast, todo eso que no se ve es justamente lo que hace que esa producción de podcast sea profesional. Producir para marcas no tiene que ver con ser un mejor productor, no tiene que ver con ser un productor más responsable. El tema en realidad tiene que ver que cuando el riesgo es real, el criterio con el que se aplican y se toman esas decisiones y con el que se ejecutan esas decisiones tomadas por otras personas también tiene que ser real.